Estas pinturas son una pesadilla. No lo dijeron críticos ni historiadores del arte, pero probablemente cualquiera que se haya enfrentado a las pinturas negras de Goya haya pensado algo similar. Hay algo profundamente inquietante en ellas, algo que simplemente se siente fuera de lugar. Al ver sus obras, a través del tiempo, hay una pregunta que siempre está en el aire. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo un artista que antes pintaba escenas alegres, festivas, llenas de vida, terminó creando algunas de las imágenes más perturbadoras de la historia del arte? Algo, evidentemente, tuvo que verse roto en el camino. Pero no es solo el cambio drástico de estilo lo que impacta. Lo más perturbador es el contexto en el que fueron pintadas. Estas obras no fueron encargos, no estaban destinadas a una iglesia ni a un palacio real, sino que Goya las pintó directamente sobre las paredes de su casa. Imagínense entonces despertar a la mitad de la noche para tomar un vaso de agua y encontrarse cara a cara con Saturno devorando a su hijo. Si ya es una pintura lo suficientemente inquietante a plena luz del día, imagínensela ahora a la luz de una vela. Pero para entender cómo fue que pasó esto, hay que retroceder. Francisco de Goya fue el pintor estrella de la España de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pintó retratos de reyes y de nobles. Sus primeras obras eran escenas animadas y llenas de movimiento, con una energía casi festiva. Pero lo cierto es que la obra de Goya nunca fue ingenua ni servil. Incluso en sus cuadros más alegres había algo inquietante, una mirada, un gesto, un detalle que no encajaba. Desde el comienzo, su pincelada suelta lo despegaba de los demás. Siempre hubo algo en él que lo alejaba de los neoclásicos de su tiempo. Y con los años, eso se hizo imposible de ignorar. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que su mundo pasara del color a la total oscuridad? Bueno, para empezar, literalmente su mundo se vino abajo. En 1808 España es invadida por Napoleón y la guerra de la independencia terminó convirtiendo al país en un baño de sangre. Y la violencia no terminó con la guerra, sino que la represión que vino luego de ella fue igual de cruel. Goya era un convencido de los ideales de la Ilustración. Ideales que venían, en teoría, a terminar con el oscurantismo, a ponerle fin a la ignorancia, a la superstición y a darle lugar a la razón, y con ella al indiscutible progreso del ser humano. Si esto iba a ser así o no, era algo que se iba a discutir ampliamente más adelante. Pero aunque no podemos afirmar que lo previera con claridad, en la obra de Goya podemos ver desde muy temprano algunos trazos de desilusión en relación a estos ideales de la Ilustración. Goya creyó en la luz de la razón, pero también fue de los primeros de su tiempo en advertir sobre sus sombras. Primero vinieron obras como los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. En esta pintura, que se volvería un ícono en la historia del arte, se retrata la brutal represión ejercida por las tropas napoleónicas contra los ciudadanos madrileños tras el levantamiento del 2 de mayo. Goya plasma la ejecución de un grupo de civiles en la montaña del Príncipe Pío, capturando el horror y la desesperación de las víctimas frente a un pelotón de fusilamiento anónimo. Esta es, sin dudas, una de sus obras más vigentes, una imagen que, lastimosamente, se repitió una y otra vez en la historia y que incluso se repite hasta el día de hoy. Con esta obra es que Goya rompe con las convenciones artísticas de su tiempo, alejándose del heroísmo idealizado para ofrecer una denuncia cruda y directa de la guerra y de sus consecuencias. El arte ya no solo representa hechos históricos a modo de propaganda, idealiza monarcas o sirve como elemento decorativo, sino que se convierte en testigo y denuncia de la barbarie humana. La decepción de Goya, con el tiempo que le tocó vivir, también puede verse reflejada en sus grabados. Por ejemplo, en Los Caprichos, donde presentaba una crítica satírica a la sociedad europea,
y Los desastres de la guerra, que su nombre ya explica de qué van. El sueño de la razón produce monstruos. Escribió en uno de los más famosos. Este tiene varias posibles interpretaciones, quizás incluso opuestas. Por un lado, puede leerse como una reivindicación de la razón característica del ideal ilustrado. Cuando la razón está dormida, los monstruos, la ignorancia, la superstición, despiertan. Es decir, la ausencia de la razón despierta la barbarie. Pero también puede interpretarse desde otro lugar, si entendemos sueño no como descanso, sino como fantasía. En este caso, los monstruos no surgen de su ausencia, sino de la propia razón. Es decir, cuando ésta se vuelve excesiva, absoluta o deshumanizada, también puede generar monstruos. Estas reflexiones entonces se vinculan con aquella intuición, aquella idea frankfurtiana de que la razón necesita una autocrítica permanente. Sin una ética y un sentido humanista que la guíen, la razón por sí sola puede volverse destructiva. En este sentido, esta forma de interpretar la obra de Goya lo muestra, en cierto modo, como alguien que anticipó las ideas de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Y en otras obras, ellos sostienen, explicándolo de una forma muy simple, que decir que el oscurantismo aparece cuando la razón se debilita es solo parte del problema. La otra parte es que la propia razón puede generar estructuras y herramientas que reproducen el poder del oscurantismo bajo otras formas. Goya, a esta altura, ya había entendido que las ideas de la Ilustración también pueden servir para justificar la invasión, la represión y las masacres. No bastan para impedir la violencia, sino todo lo contrario. Las tropas de Napoleón recurren a la violencia en nombre de estas ideas. El remedio contra los males sociales en el que había creído resulta ser ineficaz e incluso provoca otros daños. Vale la pena aclarar que Goya nunca escribió sobre esto, por lo tanto no podemos afirmar que lo pensara. Incluso es probable que no lo hiciera de forma explícita. Lo que sí podemos ver en su arte no es una teoría ni una tesis política, sino algo más visceral. Un registro pictórico de lo que sucede cuando el mito de la Ilustración comienza a mostrar grietas. Volviendo a la vida de Goya, es en 1819 que se va de Madrid y se muda solo a una casa en el campo. Una vez ahí es que pinta directamente sobre las paredes de esa casa. Y lo que salió de eso fueron probablemente algunas de las obras más oscuras del siglo XIX. Estas pinturas son el reflejo de un mundo roto, de ese mundo que ya había comenzado a retratar en aquellos grabados y en aquellas pinturas unos años antes. Y son también el reflejo de un hombre que, después de haberlo visto todo, sintió la necesidad de mostrarlo en su forma más cruda. Estas obras tienen la particularidad inquietante de que cuanto más atención les prestamos, cuanto más de cerca las observamos, más oscuras se vuelven. Por ejemplo, Saturno devorando a su hijo. En ella, Goya retomó el mito de Saturno, el dios del tiempo, que devoraba a cada uno de sus hijos al nacer para evitar ser destronado. Su esposa logra salvar al menor, Zeus, quien, al crecer, lo vence y libera así a sus hermanos. En la pintura, Goya retrata el instante más brutal del mito cuando Saturno destroza y devora el cuerpo de su hijo. Sus manos están tensas, cubiertas de sangre, y sus ojos desorbitados transmiten locura y desesperación. No hay equilibrio, ni belleza, ni orden. No es la mitología idealizada de otros artistas. Es una imagen cruda, desesperada, que nos enfrenta con el miedo, la violencia y el horror de un poder que, por no perder su lugar, se vuelve monstruoso. Luego, entre todas estas pinturas, llamadas las pinturas negras, está el aquelarre, con sus figuras retorcidas y grotescas atrapadas en medio de un ritual, o el perro, una imagen tan simple pero que transmite una soledad asfixiante que parece una premonición de la desesperación existencial moderna. Incluso en el uso del color,
Las obras lo dicen todo. La paleta antes vibrante y cálida se reemplaza por negros profundos, ocres y amarillos. Las sombras casi que engullen a las figuras, tragándolas en la oscuridad. Pinceladas son ásperas, casi agresivas, como si Goya las hubiera pintado en una especie de frenesí, como si estuviera exorcizando algo de su propia mente. ¿Y qué las hace aún más perturbadoras? Bueno, que Goya nunca habló de ellas, nunca explicó por qué las pintó y probablemente nunca pensó que el mundo llegaría a verlas. Fueron descubiertas después de su muerte, arrancadas de las paredes de su casa y así trasladadas a los museos. Es decir, no estaban pensadas como una declaración pública, sino que eran algo profundamente personal. A la vez que muestra las consecuencias concretas de los enfrentamientos de su tiempo, Goya logra captar una característica profunda de las conductas humanas, lo que permite explicar las reacciones de los espectadores de hoy en día ante sus imágenes. Yo mismo doy fe de ello. Cuando observo sus cuadros, sus grabados y sus dibujos, estoy tentado de ver en ellos las representaciones de acontecimientos de mi propia vida, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la invasión a Irak o las violaciones en el Congo. Y no soy el único, como atestiguan una gran cantidad de obras actuales sobre Goya. Cualquiera que haya visto, aunque sea por encima, los periódicos del último siglo, constatará que Goya había ilustrado hace más de 150 años las noticias más significativas.